canal de YouTube. Antes de iniciar, vamos a hacer una pequeña oración para ir con el tema del día de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, porque has sido bueno, porque nos has dado perseverancia, porque estamos aquí reunidos y tenemos este espacio para aprender más de ti, más de lo que tú dices acerca de la educación, más de cómo instruir a nuestros niños y a nuestras niñas. Y y gracias porque tú formas nuestro carácter, formas nuestro entendimiento y también nuestro espíritu por medio de estas sesiones. Te pedimos, Señor, que tomes control de todas las conexiones, de incluso las vías, los lugares en los que las personas que todavía no se han podido conectar están. Te pedimos, por favor, Señor, que despejes caminos y que ayudes también con los momentos de conexión, Señor. Te pedimos también que tu Espíritu Santo sea derramado sobre la vida de las personas que van a estar ayudándonos el día de hoy en todo el proceso de monitoría y en las instrucciones del día de hoy. Gracias, Padre, por hacernos parte de tu sueño. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, denme un segundito, por favor. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo número 5. ¿Qué cabe decir de la educación en el hogar? Pero antes de iniciar, tenemos a una invitada muy especial que nos va a estar hablando acerca de una conferencia que vamos a tener este jueves a las 6 de la tarde, hora Colombia. Como bien saben, nosotros estamos como en un marco bajo un hashtag que estamos utilizando que se llama Educa con Verdad y estamos haciendo un ciclo de conferencias bastante nutritivo, bastante dinámico con diferentes autores de la editorial y en alianza con también diferentes distribuidores que nos están hablando acerca de los pilares de la cosmovisión para poder instruir a nuestros niños. Si de pronto ustedes se han perdido estas intervenciones, no se han podido conectar en directo, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Aparecemos tal cual nuestro nombre, Editorial Jucum, y ahí van a poder ver tanto las grabaciones de el 25% de estas sesiones del club de lectura, como las grabaciones pues, de todas esas conferencias que hemos venido dando. No sé si de pronto ya Pamela está por aquí, si ya se ha podido conectar. Parece que no, ya me pidió unos minuticos para poderse conectar. Pero les voy adelantando. Pamela es una de nuestras autoras. Ella es la autora de 3 libros, bueno, de más, pero de 3 libros específicos que vamos a estar tratando en la siguiente conferencia. Y esta conferencia también tiene una parte práctica. Eso es súper, súper bueno porque no solamente nos vamos a quedar con lo teórico, sino que vamos a ir directamente a la práctica. Hola Pamela, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Súper. Bueno, bien, bien. Estamos aquí ya listos para escucharte. Ella es Pamela, las dejo con ella, que nos va a hacer una invitación muy especial. Bueno, primero, qué bueno saludarlos. Me alegra mucho que se estén conectando a estos tiempos que sé que son de mucha bendición para todos ustedes, como lo ha sido también para mi vida. Quiero invitarlos este jueves a las 6 de la tarde. Vamos a tener algo muy especial porque ustedes han venido, muchos de ustedes capacitándose, aprendiendo sobre la importancia y el valor de la educación. Y creo que todos compartimos en nuestro corazón este deseo genuino de levantar una generación que ame al Señor, pero adicional entendemos los desafíos y los retos que está viviendo esta generación en este momento. Estamos viviendo temas bien complejos que atacan desde la niñez, que quieren robarse la niñez, su mente. Y es importante que nosotros como adultos nos preparemos y nos capacitemos sobre cómo entrenarlos, cómo prepararlos para enfrentar el mundo, cómo prepararlos para salir, ¿cierto? Como dicen Pedro, a defender su fe. Eso no es ya, eso es en la adultez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahorita? La preparación de eso. ¿Y dónde ocurre esa preparación? La Biblia dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Qué queremos empezar a hacer o qué vamos a hablar en este jueves? ¿Por qué es tan importante enseñar cosmovisión bíblica desde la niñez, no en la adultez?
y cómo hacerlo. Esto será en el taller práctico del lunes. Así que si para ustedes es importante que esta generación se levante lista y preparada para enfrentar los desafíos que tendrán en la adultez, no se la pierdan. Inviten a todos los que tengan hijos, que los amen. Si ustedes no tienen hijos, inviten si hay tíos que tienen sobrinos y aman al Señor, invítenlos. Esto es una verdad que apremia en este momento. Necesitamos como adultos capacitarnos para enseñarles cosmovisión bíblica desde la niñez. Queremos una generación que ame al Señor con toda su mente y entienda su propósito aquí en la tierra. Así que los espero a todos este jueves. Compartan el link, la invitación y espero verlos allí. Bueno, Dani me decía que les compartiera un poquito de los libros. Vamos también a tener los libros que desarrollaron como material de apoyo para que ustedes vean. Acá tenemos 3 libros. Empieza con Conoce quién es Dios, luego tenemos El reino que nunca cambia y Piensa como el rey piensa. Estos libros han sido diseñados con todo lo que ustedes han venido aprendiendo y lo vamos a ver en la práctica. Cómo se educa, cómo se prepara una clase, cómo se hace para que los niños razonen. Estos materiales responden a todo eso que ya he estudiado, que ya he preparado y son una herramienta para que ustedes vean cómo hacerlo. Sí, porque una vez están estas capacitaciones, yo estuve allí hace muchos años diciendo, "Ah, esto es muy importante, claro, esto hay que hacerlo. ¿Cómo? ¿Con qué libro? ¿Con qué material?" Esta es la respuesta para ustedes. Estos materiales ya han sido creados y diseñados con cosmovisión bíblica, con razonamiento bíblico, llevando a los niños no solo a conocer, sino a entender y a razonar. ¿Por qué es tan importante aprender a pensar como Dios piensa desde los 4 años de edad? Así que los espero a todos. Muchísimas gracias, Pam, de verdad. Es, como decía ella, una invitación que no nos podemos perder. Aprovechemos todo este tipo de capacitaciones que además está ofreciendo la editorial en colaboración con Ocoa Educacional de manera completamente gratuita. O sea, de verdad, aprovechenlo y corran la voz porque esta va a ser la última conferencia con la que vamos a cerrar con broche de oro este año. Si desean adquirir estos libros, ya saben, pueden comunicarse con cualquiera de nuestros distribuidores. Si están en Chile, pueden hacerlo con Ocoa Educacional. Anina es una de las personas que nos ha estado acompañando durante el club. Aquellos que están en mi grupo de discusión de homeschoolers, pues han tenido la oportunidad también de escucharlas. Una persona súper sabia y va a estar acompañando a Pamela el día jueves y el día lunes. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio al club el día de hoy. Hoy vamos a tener la intervención de el pastor Juan, que nos va a estar hablando acerca del capítulo 5. Hoy no nos va a poder acompañar Dianita, lastimosamente, pero sabemos que no es porque son por asuntos de fuerza mayor, entonces acá le extendemos un abrazo también que esperamos que le llegue. Juan, estamos entonces contigo. Hola, buenas noches para todos, bendiciones. Daniela, qué pena, ¿hasta qué horas tengo? ¿Podrías confirmar el tiempo? Tenemos 25 minuticos, máximo. Exactamente. Ah, ok, perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, ¿qué acaba de decir de la educación en el hogar? Es el tema que corresponde el día de hoy. Algo que con los que inicia el libro y son con estos 2 versículos que están allí. Me da la idea a mí, de algo que de pronto hemos perdido como sociedad a causa de, pues, de tantas ideologías o de tantas cosmovisiones a la final. Y es el concepto, la idea o el sentido de trascendencia, ¿no? Vivimos en el ya, en el ahora y en muy, como decía Pablo en algún momento, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces tratamos de vivir el ahora, de resolver el ahora, pero nos olvidamos de lo trascendente, en este caso de la educación, diría yo, de 2 cosas, y uno es las generaciones, ¿no? De cultivar y de levantar, como dice Malaquías, que lo que Dios quiere es que levantemos una generación para Dios, pero cuando lo vemos, Dios... cuando se levanta una generación para Dios, está hablando no solamente de hijos, sino de nietos, porque de una u otra manera ellos también se van a ver, eh,
cobijados por eso que nosotros hagamos. Aparte de eso, la trascendencia también tiene que ver con lo eterno, ¿no? A la final, el tiempo en la tierra, pues es corto y la eternidad, pues es la eternidad. Y en este caso, lo que nosotros hagamos en este tiempo también tiene trascendencia en lo eterno, porque tiene que ver en gran manera, uno, con la salvación de las almas de nuestros hijos, pero dos, también con el establecimiento del reino aquí en la tierra. Entonces, hablando de educación, hay una pregunta que nosotros tenemos que respondernos y es ¿por qué lo educamos en el hogar? ¿Por qué educamos a nuestros hijos en el hogar? Esa pregunta tiene gran relevancia en nuestras vidas porque determina las motivaciones que nosotros tenemos para hacerlo y esas motivaciones a la final van a determinar el fin de esa educación. Así que, como veíamos en un inicio en el libro, él propone varias cosmovisiones y que dan respuesta a esta pregunta, pero como tal puede ser muy humanista, centrada en el niño, ¿no? Otra puede ser muy egoísta y podría decir en egoísta es que yo quiero que mi hijo sea el mejor, que tenga una buena educación, porque yo quiero que salga adelante, porque yo quiero que haga muchas cosas, o una educación muy capitalista, ¿no? Una motivación que yo quiero que él sea productivo para sí mismo, ¿no? Y no para otra razón. O a veces el temor también nos puede llevar a decir, no, es que los colegios públicos están muy mal, no hay donde ingresar a nuestros hijos, yo prefiero dejarlo en la casa, o yo no quiero que él se me vaya a volver un mundano por llevarlo a un colegio o a una educación pública, o a la final también la motivación puede ser el resultado, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero de mis hijos, pero un resultado por mí mismo, ¿no? A veces cuando uno escucha a los padres hablar de sus hijos, me causa gracia y creo que uno puede no caer en esa tentación, diría yo, a veces de que los padres empiezan a hablar de sus hijos, a saber ha logrado mayores cosas. No es que mi hijo hace esto, no, el mío hace lo otro, no es que el mío... Y eso en cierta manera alimenta nuestro orgullo como padres, ¿no? Y a la final el fin de eso es simplemente un resultado que alimenta nuestro ego. Así que todas esos por qué, ¿no? Que resumí en algunos, a la final no son sanas motivaciones, ¿no? No son buenas motivaciones y nosotros tenemos que entender que tanto la motivación como el fin tienen que ser santos, ¿no? Tanto el proceso, la motivación y el fin de lo que nosotros hacemos, hablando de educación en casa y de cualquier cosa que hagamos, deben de ser santos. Todos los aspectos deben de tener esa particularidad, si no, no vamos a tener un resultado para el reino de Dios realmente. ¿No? Entonces, el por qué es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Yo, ¿por qué decidí educar a mis hijos en casa? Yo tengo que responderme esa pregunta. Ahora, la respuesta a esta pregunta debería de ser, ¿no? Y uno la puede hacer muy rápidamente, pero creo que uno debe permitir que el Espíritu de Dios ausculte nuestro corazón de tal manera que tengamos la respuesta qué es, ¿no? Que nosotros mismos nos demos la respuesta. Y la respuesta a la final es obediencia al mandato bíblico, o sea, la razón real por la que un cristiano, un hijo de Dios, debe de educar a sus hijos en casa es porque Dios lo manda. No debe de haber otra razón. Los otros son consecuencias que se pueden dar, ¿no? De haberlo hecho, pero es por esa razón. De hecho, Israel cuenta allí que en el tiempo en que él fue educado en casa, pues no habían las estadísticas de las bondades del homeschool, pero que su mamá, a pesar de eso, lo hizo por obediencia al mandato bíblico y no precisamente porque viera que habían unos muy buenos resultados en hacerlo. Así que los resultados son secundarios a la final y no podemos caer en la tentación de que se vuelvan en nosotros lo primordial. Proverbios 22:6 dice algo muy interesante, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto nos dice algo que yo he escuchado mucho dentro de las iglesias, pues dentro de nuestras predicaciones,
Y es como si, como si fuese una promesa de que un niño o un chico o un hijo nunca se va a apartar del evangelio. Pero cuando vas a la práctica no es real del todo, ¿no? Muchos en su momento tienen épocas en que se rebelan contra Dios. Pero este versículo sí hay una promesa y se instruye al niño en su camino, es el mandato que Dios me da a mí como padre, ¿ya? La segunda parte dice, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él quién, el niño del camino o la instrucción de su corazón, ¿no? Esa es una respuesta que nosotros debemos darnos. ¿Qué es lo que no se va a apartar del niño? Y yo creo, otra persona puede interpretarlo diferente y estaría muy bien, pero para mi concepto, lo que no se aparta del niño es la instrucción. Ella queda grabada en su corazón el resto de su vida, esté en el camino o esté fuera de él, y es la razón por la que muchos que aunque en algún momento se rebelan, vuelven al camino. Así que no es el temor, porque aquí juega eso, es que el temor de perder a mi hijo, ¿no? La salvación proviene del Señor y solo el Espíritu Santo podrá convencer a nuestros hijos de convertirse a Jesús, de tener un encuentro personal con Jesús. Solo ellos pueden tener ese encuentro. Nosotros nos instruimos a ellos, pero la salvación de ellos proviene del Señor y en este caso es nuestra obediencia la que nos lleva a esto y ni siquiera el resultado de la salvación de ellos, ¿no? Es lo que yo veo aquí. Regálame la siguiente, por favor. Gracias. Esta es una parte que habla Charles Hooks. Dice, todo proceso de la educación debe ser religioso. Bueno, antes veíamos el tema de que no hay educación neutral, ¿no? Toda educación tiene una filosofía, una religión, si lo queremos llamar así. Y dice, y más que religioso, lo dice él, cristiano. Y como el cristianismo es la religión verdadera y Dios es Cristo, y Dios en Cristo, el único Dios verdadero, el único medio posible para una educación provechosa es el cuidado y la amonestación del Señor. Esto nos lleva a un punto importante que el objetivo de educar en casa es criar o educar a nuestros hijos o formar en ellos un carácter piadoso, un carácter bíblico y no otra cosa, ¿no? A veces cuando se habla de educación, nos centramos más bien en la palabra en conocimiento, ¿no? Que aprenda matemática, geografía, que sea un duro en las letras o que sea muy bueno o excelente en los números o qué sé yo, ¿no? Que sea muy bueno, muy buen estudiante, que aprenda muchas cosas, que almacene mucha información, que tenga mucho conocimiento, pero el fundamento real de nosotros hacer educación en casa también es que formemos el carácter piadoso de nuestros hijos. Y el conocimiento solo es una parte de ese carácter piadoso. Si uno mira a Pedro, Pedro nos da una lista añadida a la fe virtual, la virtud, conocimiento, la paciencia, dominio propio, amor fraternal. Y bueno, Pedro nos da una lista, Pablo nos da otra lista en Gálatas, amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, paciencia, templanza. Así que va más en el conocimiento, es solo un punto y a veces creo que cuando hablamos de educación, la mayoría siempre está enfocado en conocimiento y ese no es, no debe de ser así, sino la formación del carácter piadoso de nuestros hijos. Ese es nuestro trabajo primordial, porque ya habrá muchas cosas que aprenderán como otras que no van a aprender. Y en unas cosas tal vez puedan sobresalir, como en otras no van a sobresalir y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Pero lo importante por encima de todo eso es el carácter piadoso. Siguiente. Ken Ham dice, no es solo un problema de educación, es un problema de verdadera educación bíblica en el hogar. Ya no puede depender de la escuela dominical y del ministerio juvenil de su iglesia para educar a sus hijos en las cosas de Dios. Realmente esta responsabilidad no les corresponde. Son trabajo y responsabilidad suyos. Tiene que dar un paso al frente y hacerse cargo. Esta frase o este párrafo me gustó mucho porque dice verdad, o lo que resalta es verdadera educación bíblica en el hogar. Porque a veces al ser homeschooling, muchos trasladan el colegio a la casa
Y no, eso no es homeschooling, no voy a trasladar el colegio, entonces el horario, el currículum, y vamos a hacer esto, y usted aquí sentadito en esta sillita frente a este escritorio, este pupitre va a hacer esto, esto y esto. No, no es trasladar el colegio a la casa y por sobre todo es darle educación bíblica, ¿no? De hecho, aquí nombra la iglesia infantil o lo que hoy conocemos como iglesia infantil o escuela dominical. Cuando uno va a la historia, se da cuenta que la iglesia infantil o la escuela dominical no nace para eh, darle enseñanza bíblica a los niños. De hecho, nace para enseñarles a leer y a escribir a quienes no sabían leer y escribir, y entre ellos obviamente la mayoría eran niños, y les enseñaban con la Biblia, pero nunca se trató de un estudio bíblico para usurpar el papel que tienen los padres de hacerlo en su casa. Una reunión de jóvenes puede durar 2 horas tal vez, una iglesia infantil o escuela infantil que puede durar otras 2 horas, nunca van a contrarrestar todo el tiempo que ellos viven en una escuela pública o privada, todo lo que ellos reciben de ateísmo, humanismo, no va a ser contrarrestado. Además que en muchos casos vemos que los programas de este tipo de grupos, pues tampoco son programas que vayan a fondo con los niños. No estoy diciendo en todos los casos, pero pasa. Por mucho tiempo se creyó en la iglesia infantil como el lugar donde los niños van y los tienen mientras el papá puede recibir el culto o el servicio o la prédica. Entonces, y ahí los resultados. Así que realmente lo que nos lanza eso es a que tenemos la responsabilidad delante de Dios de educar a los hijos, de enseñarle la Biblia. No es el pastor, no es el líder o como llamemos dentro de nuestras congregaciones, sino que son los padres encargados de hacer este trabajo con sus hijos y a través de la teología como el fundamento o la madre de todas las ciencias, ¿no? Colocar la teología como la madre de todas las ciencias para nuestros hijos, porque a veces podemos colocarlo a competir con otras ciencias, por decirlo así, o por debajo. No, la teología es la base de todo lo que yo le debo de enseñar a mis hijos. Siguiente. Entonces, viene la pregunta que nosotros ponemos en la escuela pública, buena o mala, que la respuesta a esto nos pueda generar una razón para educar a nuestros hijos en casa, ¿no? Entonces, si la escuela pública, indiferente, las escuelas públicas pueden cambiar a lo mejor posible, pero entendamos que nunca ese ha sido el diseño de Dios, ¿no? Ellos pueden cambiar a lo mejor posible y claro, hay momentos, hay circunstancias, hay temporadas, es cierto, pero el ideal de Dios nunca ha sido ese, ¿no? Esa es una respuesta. La escuela pública nace como una respuesta a los cambios que hubo en la sociedad o que han habido, ¿no? Donde necesitamos sacar a las madres del hogar para que trabajen, pero si las sacamos, alguien tiene que asumir la responsabilidad de los hijos, entonces ya no solamente tenemos a las madres por fuera trabajando, sino que tenemos a sus hijos para enseñarle lo que nosotros queremos. No, entonces nace como esa respuesta a quitarle los hijos a los padres, ¿no? El prekinder o el kindergarten nace como los padres son malos, necesitamos llevar a los hijos a lugares donde haya gente preparada para enseñarle a esos niños, separarlos de los padres. Así que, diferente de que la escuela pública sea buena o mala, ese no es el punto. Que el homeschooling en muchas partes lo ven como una reacción a que a la escuela pública se volvió muy mala en aspectos morales y académicos, entonces es mejor. Sí, es cierto que eso es una realidad, pero tampoco debe ser la razón para yo hacer homeschooling realmente, ¿no? Tristemente, claro, nos enfrentamos con gran parte de nuestro círculo de personas que nos presionan en cierto modo al por qué hacemos homeschooling y su niño se va a quedar atrasado y usted sí es capaz y empiezan a generarnos miedos y dudas que a la final no es cierto. Dice algo muy interesante, dice que muchos padres piensan que el cargo de maestro no está incluido en la misión y carácter de los padres. Si Dios nos diseñó para ser padres de familia, nos diseñó con la capacidad de enseñarle a nuestros hijos, ¿no?
Si no se lo enseñamos nosotros, ¿a quién le vamos a delegar esa responsabilidad? Esa es una buena pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Si nosotros no educamos a los hijos en la verdad, aquí en la traducción del libro usa la palabra naturaleza. Bueno, estudiando un poquito, nosotros usamos mucho la palabra naturaleza, pero el tema con la palabra naturaleza es que habla de los procesos, pero no habla del inicio, ¿no? Cuando nosotros le decimos, no, eso es natural o la naturaleza, de hecho los programas de documentales hablan de naturaleza y poco escuchamos, y es una palabra que nos dejamos robar en mucho, es creación, ¿no? Si nosotros cambiásemos la palabra naturaleza por creación, el sentido total de cualquier escrito y aún para un niño cambia, porque si tú le explicas a un niño qué es naturaleza y dice, no, es un proceso simplemente que hay sin un inicio, a decirle creación, ya le estás diciendo que alguien hay detrás de ello. Entonces las palabras juegan un papel muy importante, aunque aquí escribe lo que dice exactamente el libro, pero dice la verdad de la creación, lo diría yo, y la religión para que tenga la certeza, ¿no? Si no tiene esto, ¿se va a educar en qué? En la falsedad y en los caminos de Satanás, lo propone el autor. Y es verdad, depende de la cosmovisión con que yo se lo enseñe. Está documentado que la primera infancia de un niño es donde él adquiere verdades absolutas. O sea, si tú le dices negro, para él es negro. Él todavía no tiene el pensamiento lógico de, ay, sí, de dudar. No. Si tú le dices algo a un niño, él lo toma como una verdad absoluta. Así que es un tiempo supremamente importante para nosotros inculcarles la verdad de la palabra, del evangelio, de la Biblia, porque eso está creando los fundamentos sobre los cuales ellos van a ver la vida. Esos primeros años de vida, o sea, toda su vida es fundamental, pero esos primeros años de vida son, podemos aprovecharlos de una manera impresionante y vamos a tener un resultado muy bueno en cuanto a las ideas y a los pensamientos, de la cosmovisión con los que ellos van a ver el mundo. Siguiente. La Biblia, el mandato de Jesús al final fue ir y hacer discípulos, ¿no? Y eso abarca generación tras generación. Así que nosotros tenemos que ver, número uno, nuestros hijos como discípulos, ¿no? A los cuales nosotros tenemos que discipular para que ellos también hagan lo mismo en su momento. De hecho, Dios crea la familia para que su cultura vaya de generación en generación, la cultura del reino. Pero para esto Dios tiene que conquistar, si lo queremos llamar así, tal vez no sea la palabra correcta, pero el corazón de los padres. Dios quiere que, Dios desea, ¿no? El proverbio dice, dame, hijo mío, tu corazón y los padres debemos entregar nuestro corazón a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque a la final como padres también necesitamos ser formados, ¿no? Creo que todas las etapas de nuestra vida nos forman, nos llevan a madurez. Tú estás soltero y tienes una madurez, te casas y cambian muchas cosas en tu vida, aprendes a madurar en otras áreas, tienes hijos y tienes que aprender a madurar en otras áreas también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque a través, en el caso del matrimonio, Dios forma nuestra vida a través de nuestra esposa, pero también no podemos desentender algo o desentendernos de algo, y es que Dios también forma nuestro corazón a través de la educación a nuestros hijos. Cuando nosotros pasamos tiempo con nuestros hijos para educarles, para enseñarles, vamos a ser formados nosotros en la paciencia, en el enojo y en muchas cosas que los niños te llevan a ver tu corazón en esos niveles, ¿no? Porque son niños precisamente, porque son necios, porque están aprendiendo, porque tienen ideas, bueno, por muchas cosas. Y Dios a través del discipulado de nuestros hijos también nos forma a nosotros y nos lleva a madurez. Además de esto, si aprovechamos ese tiempo que nosotros tenemos para educarlos en casa, o la razón para educarlos en casa es para que ellos conozcan a Dios, ¿no? Sepan quién es Dios y conozcan la verdad acerca de todas las cosas, ¿no? Dios tiene una respuesta para todas las cosas. Ellos hoy que tenemos abierta la información, o sea, acceso a la información a través del Internet. Ellos van a buscar respuestas en cualquier lugar. Ellos siempre tienen preguntas y van a buscar respuestas. Y si nosotros como padres no estamos, ellos van a encontrar esas respuestas muy seguramente en fuentes equivocadas.
Y después esas ideas van a tener consecuencias en sus vidas. Así que si nosotros los llevamos a conocer a Dios a través de nuestra vida, porque el homeschooling también te obliga, o sea, si en términos generales estamos obligados como padres a ser ejemplo de nuestros hijos, el homeschooling te obliga mucho más, porque estás compartiendo constantemente con ellos. Siguiente. Entonces, el homeschooling también nos ayuda a nosotros con el principio de individualidad de los niños, o sea, cada uno es diferente y necesita un cuidado y una manera de aprender diferente, ¿no? Y eso solo se lo podemos proveer a través del homeschooling. No hay otra manera de proveerles un cuidado y una manera individual de enseñarles y aprovechar todo lo que ellos tienen. Ahora, ese principio de individualidad nos lleva a nosotros a varias cosas. Número uno, a enseñarles cuál es su propósito en la vida. Sé que es una palabra que usamos mucho personalmente y está bien si piensas algo diferente a lo que yo voy a proponer, pero para mí el propósito de la vida de un hijo de Dios es tener el carácter de Cristo. Eso es en lo que yo debo de trabajar toda mi vida y esa debe ser mi dirección el resto de mi vida. Cómo parecerme cada día más a Jesús. Creo que ese es el propósito. Ahora, hay una asignación que son la tarea que Dios nos ha delegado a cada uno en las diferentes esferas de la sociedad, de la vida, y esa es la asignación que Dios nos dio, pero la tenemos que hacer desde el propósito, ¿no? Entonces, nuestros hijos tienen un propósito, parecerse a Jesús. Tiene una asignación, una tarea que en el camino nosotros como padres también nos vamos dando cuenta y ellos van descubriendo y también podemos potencializar esos dones y esos talentos que los niños tienen, porque estamos allí para verlos, para ver esas inclinaciones de los dones y talentos que ellos tienen y cómo podemos encaminarlos a que usen eso para la extensión del reino de Dios, porque si no, el mundo, el diablo va a desviar esos dones y esos talentos para que ellos los usen de cualquier otra manera y no precisamente para establecer el reino de Dios. Siguiente. Entonces, individualidad en la metodología, ¿no? Los colegios tienen una metodología, la escuela pública tiene una metodología, pero tú puedes variar esa metodología dentro de tu casa. Tú no estás apegado a algo que ya está establecido, sino que de acuerdo a la individualidad de tu hijo, a la cultura de tu familia, de tu casa, de acuerdo a lo que Dios te vaya guiando, tú lo puedes hacer, ¿no? El enseñar no es ni debe ser una copia de la escuela pública, horarios, pupitres, extensos ejercicios, etcétera. No, sino que de hecho les proporciona a ellos algo que es muy importante, la capacidad de explorar, ¿no? Hoy yo veo a veces que dicen, no, talleres para niños, para estimulación, para que cojan texturas y no sé qué, y una cantidad de cosas que cuando yo las veo yo digo, pero es que eso es lo que deberían hacer diariamente en la casa, o sea, si ellos están en homeschooling, pueden coger barro, pueden coger harina, pueden hacer una receta en la casa, todo eso les va generando estimulación y aparte de eso van aprendiendo a través de la exploración. ¿No? Que es lo que, si ellos viven nuestra vida diaria con nosotros, le vamos aprendiendo. Yo les puedo enseñar, te pongo un ejemplo, yo le enseñé, una de las cosas, a nuestro hijo le enseñamos a contar con los huevos, pasando los huevos del panal a la canastica donde ellos van. Entonces empecemos a contar uno, dos, tres. Puedes usar todo lo que hay a tu alrededor para que ellos no solamente tengan un conocimiento, sino que vivan la experiencia de cómo aplican ese conocimiento. ¿Cuánto de lo que aprendimos, yo creo que todos pasamos por escuela pública o por un colegio privado, lo que aprendimos se quedó borrado, no nos acordamos de nada porque simplemente en la experiencia no lo hicimos. Entonces, podemos aprender cómo aprender o cómo aprende mejor nuestro hijo. Obviamente, pues el horario, los pupitres, todo esto pueden ser herramientas, pero no nos pueden esclavizar a que así tiene que ser, ¿no? La preparación académica es importante siempre y cuando nos prepare para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que yo tengo que entender con mis hijos. Habrán cosas que ellos no necesitarán profundizar en algunos ciertos grados de matemática, algunos necesitarán entender física cuántica o una cantidad de cosas. Yo tengo que enseñarles a aprender y ellos irán aprendiendo lo que ellos necesitan para aplicar en su vida y de acuerdo a la voluntad de Dios. Siguiente. Entonces, enseño a aprender, ¿no?
Les enseño a investigar, vamos a aprender investigando, aprenden haciendo diariamente. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos incorporar todos los estilos de aprendizaje. Algunos son más kinestésicos, otros más visuales, otros más auditivos. Eso lo vamos descubriendo y de acuerdo a eso podemos enseñarle mejor. Pero diría yo, lo mejor, enfocándonos sí en la manera de aprendizaje mayor de ellos, podemos usar todos esos medios para que aprendan mejor. Siguiente. Me va el tiempo. Entonces, carácter cristiano es el fundamento, los hijos, criar hijos, en otras palabras, que saben por qué creen lo que creen, o sea, pueden defender su fe, ¿no? Están seguros de lo que creen, no solamente porque mi papá me lo dijo, porque nosotros tenemos que entender que en lo que nosotros conocemos como adolescencia, los hijos pasan de tener una fe familiar a tener que tener una fe personal, ¿no? Y la fe familiar es porque papá y mamá me dicen, porque me llevan a la iglesia, pero en la época en que ellos empiezan a razonar por qué creen lo que creen y por qué hacen lo que hacen, entonces ellos tienen que tener respuestas para ellos mismos, ¿no? Debemos de criar hijos entonces que creen, o sea, saben por qué creen lo que creen, glorifican a Dios en todo lo que hacen y aman y sirven al prójimo. Y todo esto no es otra cosa que enseñarles con base a la experiencia. Ellos pueden experimentar y no simplemente sentarse a escuchar algo que les decimos, sino que nos ven hacerlo, lo hacemos con ellos y luego ellos lo van a hacer. Siguiente, esta es la última, creo. Sí, ok. Bueno, ese es todo el resumen que pude extraer de este capítulo. Espero que haya sido de edificación para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por esa maravillosa exposición. Fue un resumen muy completo. Realmente ahí están todos los aspectos esenciales de ese capítulo. Vamos ahora a reunirnos en grupos pequeños.